Muchas gracias por asistir una tarde más a este segundo debate del ciclo Migración Internacional después del coronavirus, en el cual tendremos hoy una sesión titulada La inclusión social de las personas migrantes después de la pandemia. Antes de dejarles con el moderador y los ponentes de este debate de hoy, permítanme comentarles puntualmente algunas de las actividades que tendremos aquí próximamente en CaixaForum Sevilla, porque precisamente nos encontramos en una semana en la que, además de este debate de hoy, tendremos, la verdad, que bastantes actividades. Entonces, en ese sentido, les quería comentar que mañana, miércoles, tendremos una conferencia titulada Moda entre la función y la ficción, a cargo de Sibilia Saranda y Charo Mora, que pertenece al ciclo titulado Cuando el diseño supera la realidad y que está relacionado con nuestra exposición que tenemos actualmente de objetos de deseo, surrealismo y diseño. Será mañana miércoles a las 7 de la tarde. Luego continuaremos el jueves con el inicio de un nuevo ciclo, ahora relacionado con temas científicos. Es un ciclo titulado Futuristas, la ingeniería y sus nuevos retos. Y en la primera conferencia, la conferencia que tendrá lugar el jueves también a las 7 de la tarde, se hablará de inteligencia artificial, ficción y realidad. Además de todo esto, el sábado continuaremos con otro ciclo, en este caso relacionado con el mundo del cine, y es un ciclo que se titula La belleza eterna, y nos proyectará la película El Evangelio según San Mateo, que tendrá un prólogo, una introducción a cargo de Carlos Colón, el periodista y profesor universitario de comunicación audiovisual. Con todas estas actividades que, como siempre saben, pueden consultar en nuestra página web, en caixaforum.org, pueden consultarlas y siempre podrán ir ver un poco cuáles las próximas sesiones que tendremos, que a lo largo de todo el mes de junio y hasta que llegue el verano, que tendremos también una amplia parrilla de actividades, pueden ir disfrutando de la cultura en nuestro entorno. A partir de aquí, ahora les voy a dejar con los intervinientes en el día de hoy, que serán moderados por Jorge García Burgos. Para los que no los conozcan de la primera sesión, nuestro moderador es doctor en Sociología, coordinador de la línea de investigación en migraciones, género y desarrollo del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Es además también codirector del Máster en Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la asignatura Migraciones y Diversidad Cultural en la St. Lawrence University. Y además también es consultor asociado en Arrival Research and Evaluation, donde ha trabajado para distintos organismos internacionales, entidades públicas y organizaciones del tercer sector. A partir de aquí les dejo con él, que hará de moderador, e introducirá al resto de participantes, entre los cuales se encuentra Lorenzo Chacón, que la situación no le ha permitido poder estar aquí hoy, pero que le podremos ver a través de Zoom. Contaremos también aquí presencialmente con Sebastián Rinquén y también con Cristina Piñol. Espero que les guste la sesión y que la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias a Fundación La Caixa por auspiciar estas jornadas y esta segunda sesión. Muchas gracias a los ponentes que hoy nos acompañan, a Gemma, a Lorenzo y a Sebastián. Y muchas gracias, por supuesto, a todas las que habéis venido hoy a acompañarnos en esta calurosa tarde de junio, en este espacio en el que estamos un poquito más frescos que en la calle de Sevilla, con 38 grados, que creo que hacía esta tarde. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tránsito migratorio y los derechos humanos. Hoy toca el turno a lo que tiene que ver con los contextos de destino de las migraciones, las sociedades de destino y la inclusión social, junto con las entradas de inmigrantes, que fue un tema de los que tratamos durante la semana pasada. Otro de los grandes retos y posiblemente el mayor reto que deben gestionar los actores políticos de los países receptores de migración es lo que tiene que ver con la está siendo grabada. Inclusión social de las personas migrantes. En el caso del COVID, pues hemos visto que ha afectado a distintas áreas relacionadas con la migración. Uno de los ponentes que aquí nos acompaña
hablaba de los trabajos que desempeñan las personas migrantes como las 3 Ps, peligrosos, precarios y penosos. Por supuesto, la pandemia del coronavirus ha visibilizado esta situación en el ámbito laboral de las personas migrantes. Hemos visto cómo los migrantes formaban parte de este grupo, de manera frecuente, formaban parte de este grupo de trabajadores esenciales que debían estar trabajando durante las épocas de confinamientos más duros, ya fuera en el ámbito de los cuidados o en el ámbito de otros servicios básicos, ¿no? En los supermercados, en la atención, etcétera. Por otra parte, también vimos cómo el primer brote o uno de los primeros brotes que hubo en la segunda ola, por allá por verano del año pasado, hace como un año, estuvo vinculado a los temporeros, a la situación, a los temporeros de Lleida, a estas situaciones de trabajos en situaciones de poca seguridad que muchas veces desempeñan las personas migrantes y, por supuesto, lo que tiene que ver con el desempleo y la pauperización de las condiciones laborales de los migrantes, que ya está teniendo un cierto reflejo, aunque menos fuerte del que se había previsto en un primer momento, en lo que tiene que ver con los envíos de remesas hacia las sociedades de origen, de las que hablaremos la semana que viene. Otra de las cuestiones fundamentales en lo que tiene que ver con la inclusión de las personas migrantes y con el tema del coronavirus es lo que tiene que ver con el acceso a los servicios sanitarios. Tanto el acceso a la sanidad como especialmente y sobre todo en esta nueva fase en la que estamos ahora mismo avanzando con las vacunaciones, lo que tiene que ver con el acceso a las vacunas de las personas migrantes en situación irregular. Y un tercer tema, sin duda interesante y que también trataremos hoy, es lo que tiene que ver con la xenofobia, con los discursos anti-inmigración que suelen acentuarse, no siempre, en los momentos de crisis. Para tratar estos temas nos acompañan, como decíamos, Gemma Piñol, que es directora de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategis y investigadora de la Universidad Pompeu Fabra, Sebastián Rinken, que es vicedirector del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y Lorenzo Cachón, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, que no puede estar hoy con nosotros, entre otras cosas, debido a las restricciones que tenemos y a los problemas que estamos teniendo en el ámbito de la movilidad, pero que intervendrá en diferido desde el área de Washington. Lorenzo, en los últimos años, ha estado trabajando sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, sobre el cual estuvimos hablando la semana pasada. Si alguien de las que estáis en la sala estuvo presente, lo recordaréis, que se firmó poco antes de la pandemia, un año y pico antes de la pandemia, en diciembre de 2018. Voy a comenzar dándole la palabra a Lorenzo, preguntándole un poco, bueno, pues cómo ven la situación desde Estados Unidos, que ha cambiado un poco y hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir. Lorenzo, por favor, cuando quieras. Bueno, hola, buenas tardes para ustedes. Para mí todavía es por la mañana. Muchas gracias a Caixa Forum por esta invitación a participar en estas jornadas y enhorabuena por organizarlas, ¿no? También muchas gracias a Jorge por invitarme. Yo lo que siento es no estar en Sevilla disfrutando de ese estupendo calor del que se disfruta en la ciudad, ¿no? Aquí hace menos, pero en fin, no nos podemos quejar. Bueno, yo lo que voy a hacer es, primero voy a intentar compartir con ustedes la pantalla. Vamos a ver, empezaré diciendo brevemente de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, porque no todos lo pueden entender de la misma manera. Yo creo que inclusión habríamos que hablar de integración y sobre todo de la idea de proceso. La inclusión es un proceso a través del cual uno se va convirtiendo parte de una sociedad. ¿Qué pretende la inclusión? Y aquí diría, pues, formar parte de una sociedad de iguales. Eso sería una definición corta de inclusión. Si la quieren un poco más larga, me permitiré citarme a mí mismo en una cosa que escribí hace unos años diciendo que el objetivo de una sociedad inclusiva sería crear vínculos sociales fuertes, vínculos sociales de distinto orden, que garanticen una pertenencia plena y que garanticen y que esto ocurra desde el doble sentimiento de que los individuos y los grupos se sientan parte de la sociedad o sientan la sociedad como suya
y se sientan también aceptados por esa sociedad. Y que esa sociedad sea capaz de proporcionarles a los individuos la capacidad de decidir sobre sus propias vidas. Es decir, esto es lo que yo entiendo por una sociedad inclusiva. Puede que no todo el mundo lo entienda igual, pero en cualquier caso conviene que vayamos en una cierta dirección. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia del coronavirus? Pues yo creo que lo que nos ha enseñado es esto que llamo el IPC. Claro, ¿qué es el IPC? No es el índice de precios al consumo. El IPC, entendido de esta manera, es que la pandemia nos ha redescubierto cosas importantes. Nos ha descubierto la I de las instituciones, la importancia crucial que tienen las instituciones públicas, la sanidad y la recuperación del papel central del Estado. Como hablo de los Estados Unidos, permítame decir, aquí está ocurriendo una cosa asombrosa con el presidente Biden, que entre otras cosas, y que apenas es comentada, cómo la cantidad de recursos que está poniendo en marcha casi nadie lo discute, ni siquiera la mayor parte de los republicanos, porque la sociedad ha redescubierto este papel del Estado. Y esto es un cambio de paradigma de la idea básica del neoliberalismo, de un Estado reducido y mínimo, a descubrir este papel central del Estado. En segundo lugar, ¿qué nos ha descubierto el coronavirus? La importancia de la previsión. Nuestras sociedades les ha pillado el paso cambiado porque nadie se ha anticipado adecuadamente, no han sido capaces de prever y no han sido capaces de proveer los medios para afrontar la crisis, sean del tipo que sean. Y en tercer lugar, la importancia de la cooperación. Y yo creo que este IPC es también traducible cuando hablamos de los temas de la gestión de las migraciones. Aquí aparece otra vez el IPC. El IPC de la importancia que tienen las instituciones, todas las instituciones que garantizan la inclusión, la educación pública, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda, servicios específicos para los inmigrantes. No me puedo detener mucho en ello. Segundo, la importancia de la previsión, la necesidad de anticiparse. No hay que esperar a que haya otra crisis en Ceuta o Canarias, otra guerra en Siria, otra caravana en Centroamérica. Esto va a ocurrir, todo esto va a ocurrir, lo único que no sabemos cuándo y no sabemos dónde, pero hay que estar preparados para ello, hay que anticiparse. Y el tercero, la necesidad de cooperación. Y en los temas de inmigración me atrevería a decir que hay todos estos niveles, local, regional, nacional, europeo y mundial. Y he subrayado dos, nacional y mundial, porque yo me voy a centrar en ellos, porque si no se nos va a echar el tiempo. A nivel español, no voy a entrar en análisis de las crisis recientes, porque no me parece mi papel, y además yo, aunque sigo estos temas en la distancia, le he perdido un poco el sentido cotidiano, ¿no? Y me voy a detener en esto que llamo las luces largas. ¿Qué es lo que no ha hecho España en la cuestión migratoria? España lleva muchos años en la cuestión migratoria sin poner las luces largas. Lleva muchos años sin definir con claridad qué se quiere hacer con la cuestión migratoria, qué se quiere hacer con la cuestión de la inclusión de los inmigrantes. Y las luces largas cuando conducimos son las que nos permiten ver qué es lo que nos va a pasar, porque nos permiten ver por dónde va la carretera. Y entonces, si uno conduce solo con las luces cortas, o incluso si va con las luces apagadas, no hace nada. Las luces cortas nos sirven para resolver los problemas inmediatos, pero las luces largas las necesitamos para saber hacia dónde vamos, cuál es el camino. Y esto es muy importante, en mi opinión, hacerlo. Y otra cosa que España no ha hecho es que España firmó el Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular, de lo que luego hablaré, y sin embargo se ha olvidado de que se comprometió a elaborar un plan nacional. El presidente Sánchez habló con entusiasmo del Pacto Mundial en Marrakech y hasta hoy el Pacto Mundial no ha aparecido nunca más en la agenda del Gobierno, salvo que yo esté muy equivocado. Entonces, ¿qué necesita España, en mi opinión? En mi opinión necesita, en estos términos de luces largas, de replantearse qué políticas necesitamos, hacia qué políticas tenemos que tender y cuáles son los discursos que tenemos que elaborar. España necesita, en mi opinión, primero un pacto nacional de ciudadanía e integración. Este pacto es más
y debe ir en la línea de lo que fue el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración que se aprobó el año 2007, pero debe ir más allá de aquel plan estratégico, que era un plan del gobierno. Ahora estamos hablando de la necesidad de un pacto nacional, o yo por lo menos hablo de la necesidad de un pacto nacional. ¿Alguien puede pensar que esto es difícil? Evidentemente. ¿Alguien puede pensar que esto va contracorriente? Seguro que sí. Pero estas cosas son posibles. El Pacto Vasco se lleva elaborando durante mucho tiempo y el Pacto Vasco va avanzando y logra generar un discurso compartido en la comunidad autónoma vasca, y eso me parece que es lo que es importante. Este Pacto Nacional de Ciudadanía e Integración, en mi opinión, se debería basar en esos tres principios en los que se basó el PECI, de igualdad, es decir, igualdad y no discriminación, que es la equiparación de derechos y obligaciones entre la población inmigrante autóctona, ciudadanía, el reconocimiento de su plena participación cívica, social, económica, social y política de los ciudadanos inmigrantes, y la interculturalidad, o si lo quieren llamar la multiculturalidad, me da lo mismo, pero esta interacción entre las personas de distintos orígenes y culturas, valorando y respetando la diversidad cultural con el respeto a los valores fundamentales de la Unión Europea y a los valores fundamentales en España. Esto por lo que respecta al nivel nacional. Este Pacto de Ciudadanía e Integración debería también definir políticas, objetivos y compromisos, y a mí nada de esto me parece imposible. O sea, ya sé que esto no está en el discurso político actual, pero esto es precisamente lo que yo critico. Critico a los responsables políticos y critico a la oposición especialmente, pero critico también agentes sociales y critico a académicos de que no insistimos más en esta línea de lo que se debería hacer. Y hemos tenido un discurso muy defensivo desde hace más de 10 años o 15, y sin embargo tenemos que tener un discurso, me parece a mí, más proactivo, ¿no? Este pacto nacional, debería también comprometer recursos, debería contribuir a la construcción de un nuevo discurso o nuevos discursos, porque en la inmigración no necesitamos un discurso monolítico, puede haber discursos variados, podemos tener matices sobre la cuestión migratoria, por supuesto que sí, pero que vayan en una dirección. Y esto es lo que me parece que es importante. Y luego implicar a todas las administraciones, a los partidos políticos, a la sociedad civil, a través del mundo asociativo, ONGs y asociaciones de migrantes. Si ustedes piensan en el PECI, lo que fue el plan estratégico, aquel comprometió, empezando de atrás para adelante, ONGs y asociaciones de inmigrantes apoyaban aquel pacto, la administración nacional, por tanto el gobierno, y la mayor parte de las administraciones regionales y locales lo cogieron con entusiasmo, bueno, con alegría, no diría entusiasmo, pero con alegría, a pesar de que algunos de esos gobiernos regionales eran gobernados por partidos de la oposición, eran gobernados en aquel momento por el PP. Y sin embargo, aunque el PP criticó el plan, los gobiernos regionales, la gente que estaba a pie de calle en los gobiernos regionales y locales, el plan, el PECI, les pareció un instrumento adecuado, ¿no? Y España debería, segundo compromiso para España, o sea, 2 por 2 en cada caso, 2 a nivel nacional y 2 a nivel mundial, España debería cumplir su compromiso con el Pacto Mundial. España está enviando sus informes al Pacto Mundial diciendo, su informe, ha hecho un informe sobre el cumplimiento del pacto, y dice en ese informe que España está de acuerdo con el pacto y que todas las políticas españolas están de acuerdo con el pacto. Bueno, primero, eso es discutible, y segundo, en el pacto, el punto 53 dice que todos los estados firmantes deben poner un plan nacional para cumplir los objetivos y las acciones. Bueno, pues el único compromiso concreto que hay en el pacto, España no lo ha hecho. España no lo ha hecho. Al lado tenemos un país ejemplar en este campo, que es Portugal, que ha hecho su plan de cumplir los objetivos y las acciones del pacto, de lo que luego voy a hablar, y que además ha hecho una evaluación de lo que ha dicho que iba a hacer. Yo creo que este plan nacional debería, esto no lo dice el Pacto Mundial, pero yo creo que debería ir precedido de una especie de auditoría que analice las prácticas y las políticas. Esto es necesario, porque si no, ¿cómo vamos a insistir en qué objetivos son prioritarios si no sabemos qué no hacemos bien de acuerdo con ese Pacto Mundial para la inmigración segura, ordenada y regular? Y por otra parte,
a los que critican el pacto como limitaciones, el pacto mundial tiene varias limitaciones de las que luego podemos hablar, pero el pacto mundial, a los que lo critican, el pacto mundial no pone ningún límite. Y por tanto, si en estos planes nacionales se ve conveniente ir más allá de las cosas que dice el pacto mundial, adelante, esto se debe hacer. Pero es que hay objetivos en el pacto mundial que España no cumple y que España debería alcanzar, digamos, intentar llegar a ese nivel. El pacto mundial, brevemente, la verdad es que no he mirado a qué hora he empezado, pero en fin, muy brevemente, no voy a leer ese texto porque el pacto mundial, ¿cuál es el diagnóstico de la situación actual? Déjenme solo que lea el principio y el final de uno de estos comunicados mensuales que hace CEA. El 11 de mayo escribió en estos correos que envía a los que estamos suscritos, dice: mientras las muertes no sean el principal problema, no habrá solución. Y terminaba diciendo: mientras las muertes no sean el principal problema, no habrá solución o no se podrán solucionar. Y dice: vías legales ya. Es que esto es la idea del pacto mundial. En el pacto mundial hay esta urgencia de hacer que no ocurran muertes en los procesos migratorios, y en el pacto, uno de los objetivos principales del pacto es el estímulo a que haya vías legales suficientes para que puedan circular por ella los procesos migratorios. ¿Qué es el pacto mundial? Brevemente. El título lo ven ahí: Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Se aprueba en 2008, el día del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego se aprobó unos días después en Naciones Unidas, en la Asamblea General. Y el pacto, digamos, y esto es casi un texto del pacto mismo, un reconocimiento. El pacto implica un reconocimiento. Ningún Estado puede abordar por sí mismo las migraciones internacionales en solitario, porque todos los países prácticamente todos los países son países de destino, de alguna manera u otra, de tránsito, unos más o menos, y de origen, y unos más o menos. A veces España es un país de inmigración, sí, claro, y también tiene cerca de 2 millones de españoles viviendo en el extranjero. Yo soy uno de ellos, ¿no? Segundo, la finalidad. ¿Qué pretende el pacto? Fomentar la cooperación internacional para la gestión de los procesos migratorios. ¿Cuál es la limitación? Que es un marco de cooperación no vinculante jurídicamente. Y dice: esto es una gran limitación. En efecto, esto es una gran limitación. Pero si alguien piensa, si se sigue insistiendo en que el pacto no sirve para nada, porque el pacto no es vinculante jurídicamente, no se está entendiendo, en mi opinión, la fuerza política que tiene el pacto mundial. Si el pacto mundial se hubiera comenzado a elaborar con un marco de cooperación jurídicamente vinculante, no habría habido pacto. No habría habido ni siquiera la Declaración de Nueva York, que dio origen 2 años antes al pacto. No hubiera habido su inclusión en la Agenda 2030 como uno de los objetivos de crear un sistema de migración segura, ordenada y regular. Esto no habría existido. Por tanto, no hay que ser en esto. Terminaré mi exposición luego con una cita de Kant que explica un poco, me parece, la filosofía en la que hay, en mi opinión, que entender el pacto. Y, en consecuencia, una consecuencia, respeta la soberanía de los Estados, porque esto es la crítica que se ha hecho desde la derecha y desde la ultraderecha, la crítica que hizo Trump para no participar, por ejemplo, en la elaboración del pacto, la crítica que han hecho unos cuantos dirigentes de los países europeos, que es la zona del mundo donde más países, dentro de la Unión Europea, está la zona del mundo donde más países no han firmado el pacto. Y esto indica este retroceso que hay en Europa en los temas de inmigración. Pero el pacto respeta la soberanía de los Estados. Esto es algo indiscutible, entre otras cosas, porque, como dice, no es jurídicamente vinculante. El pacto tiene 23 objetivos, que no tengo tiempo de exponer, y 187 acciones. ¿Cómo evaluaría yo el pacto? Rapidísimamente. El pacto, como dice Slocum, es un banco de ideas para la política. Por eso yo lo he definido a veces como un manual de pedagogía en políticas de gestión de las migraciones. Con frecuencia, antes del pacto, cuando se nos preguntaba qué hacer, hacíamos una conferencia crítica con las políticas públicas y se nos preguntaba: sí, pero ¿usted qué haría? Y nos quedábamos un poco parados porque es muy difícil decir qué hacer. Yo ahora tengo una respuesta. ¿Qué hacer? El pacto mundial. Comience usted
por elaborar, por llevar a cabo o por examinar lo que usted hace respecto a los objetivos y acciones planteados en el pacto. Y esto es lo que usted debe intentar hacer. Es también un modelo para armar, lo he llamado en alguna ocasión así, porque son un conjunto de piezas que, citando a Cortázar, se puede decir, se pueden combinar de distintas maneras. Se puede dar prioridad en unas áreas del mundo a una, en unos países a una, más que a otra. No hay por qué porque no es posible avanzar en todas ellas a la vez. Hay cosas súper urgentes, como salvar vidas en el Mediterráneo o salvar vidas en la frontera sur de Estados Unidos, y hay otras cosas que dice el pacto, pues fomentar el trabajo decente para todos los inmigrantes. Bueno, pero esto hay que fomentarlo para todas las sociedades y eso es un trabajo a más largo plazo, aunque sea realmente urgente, ¿no? Pero no tiene la misma urgencia que salvar vidas en el Mediterráneo. Y yo creo que el pacto proporciona las bases, diría, para un verdadero pacto social internacional en el tema de la gestión de las migraciones. ¿Qué hay que hacer en los temas del pacto? En mi opinión, primero, avanzar en la concreción y aplicación de las medidas o de las acciones de los 23 objetivos del pacto, en distintos niveles. Aquí importa mucho sobre todo esta idea de los subsistemas migratorios mundiales. Es decir, el que hoy la vicepresidenta de Estados Unidos esté en México, hablando con el presidente sobre los problemas de gestión de la frontera sur de Estados Unidos, uno puede decir, bueno, esta es la historia de siempre. Creo que no. Creo que aquí hay también un cambio de filosofía de la administración Biden, que esa visita no va a resolver la presión migratoria enorme que ha habido, ahora estas semanas últimas un poco menos, pero las primeras semanas de la administración Biden fueron realmente notables, porque hay un cambio de enfoque sobre estos temas. Por ejemplo, aparte de esta reunión, se está creando una task force presidida por la antigua secretaria de Estado Madeleine Albright y con representantes políticos de todo Centroamérica y de Estados Unidos y de México para reflexionar sobre esto. Esto es una de estas ideas del pacto de que hay que gestionar estos problemas ligados al subsistema migratorio americano, ahora lo diré, entre Centroamérica y Estados Unidos. Hay que gestionarlo y hay que gestionarlo coordinadamente, ¿no? Y no como un país imperialista que decide si sí o si no y decide cuándo, pero que aunque esto lo haga con la lógica de Trump, yo suelo decir, paradójicamente, Trump tampoco fue capaz de gestionar la frontera y acudió haciendo la mala política, presionando a México, presionando a Guatemala, presionando a El Salvador, presionándoles de modos impresentables y de modo casi ilegal para que hicieran lo que él quería, sin ningún resultado, pero eso muestra la necesidad de la cooperación internacional. Hay que hacerlo en una especie de geometría variable, ya lo he dicho antes, porque distintos elementos se pueden abordar de distintas maneras y de distintas áreas del mundo pueden tener unas prioridades que hay que ir valorando de una manera o de otra. E ir formando consensos a nivel internacional. Y eso es lo que el pacto es el primer paso para generar esos consensos. Y esos consensos, en algunos casos, se pueden ir transformando en instrumentos de obligado cumplimiento. Y eso sería un gran paso adelante. Si quieren seguir los temas del pacto, me atrevería a decirles, este es el mejor recurso. Naciones Unidas acaba de crear una Network on Migration. Ustedes lo ven ahí. En esa página web tienen los recursos actualizados, no solo el texto del pacto, sino qué se está haciendo, distintos sectores, cómo se está valorando ahora en las reuniones por áreas, en Europa, en Asia, en América Latina, es decir, quiénes pueden participar. En los textos de los informes, ahí está el texto del informe, en mi opinión, impresentable del gobierno español, pero ahí están también el informe de Portugal, lo pueden encontrar ustedes ahí, ¿no? Entonces, termino ya con esto. La justicia en la cuestión migratoria y nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros por la justicia en la cuestión migratoria? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer por un pacto nacional de la ciudadanía, por un pacto europeo? Que yo no he hablado de Europa, ahí está Gemma, que es una experta en el tema, y espero que se pueda hablar, pero que evidentemente el pacto europeo existente precisamente va en otra dirección. Hay buenas citas de algunos de estos días de responsables europeos
impresentables, pero en fin. ¿Y qué podemos hacer porque se desarrolle el Pacto Mundial? Y en esto es cuando algunos muy críticos al Pacto Mundial, yo les quiero recordar a Kant. Cuando en La Paz Perpetua escribe aquello, y termino con esto: si es un deber y al mismo tiempo una esperanza el que contribuyamos todos a realizar un Estado de derecho público universal, aunque un Estado de derecho público universal es en definitiva una gestión ordenada de las migraciones a nivel mundial, aunque solo sea en una aproximación progresiva. La idea de paz perpetua, la idea de ese orden migratorio mundial o un sistema migratorio mundial donde la migración pueda discurrir de modo seguro para ellos, de modo ordenado y de modo regular. Esto no es una fantasía vana, sino un problema que hay que ir resolviendo poco a poco, acercándonos con el mayor rapidez al fin apetecido, ya que el movimiento del progreso ha de ser en lo futuro más rápido y eficaz que en el pasado. Bueno, y aquí un tono optimista en Kant que yo quiero mantener, pero en fin, las dos ideas básicas aquí es que en esto solo podremos caminar en aproximaciones progresivas, y que hay que tener claro dónde está el fin apetecido, porque la aproximación, para que sea algún sitio, tenemos que saber hacia dónde estamos queriendo ir. Y con esto termino, y yo seguiré las intervenciones de mis colegas y luego podemos hablar. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, pues como comentaba Lorenzo, ni España parece que haya hecho los deberes en lo que tiene que ver con el Pacto Mundial de las Migraciones, ni parece que el nuevo Pacto Europeo para la Migración vaya en la dirección adecuada. Le voy a preguntar a Gemma Piñol, como experta en políticas migratorias, ¿cuál es el problema con las migraciones y qué se debería hacer para encauzar esta situación? Con la gestión de las migraciones, más que el problema con las migraciones. A mí cuando me hacen estas preguntas grandes ya como me quedo que no sé qué decir. Pero quiero empezar diciendo primero muchas gracias por la invitación. Gracias porque sea presencial. Yo voy a intentar ser como breve para que podamos hablar, porque echaba de menos esto de poder encontrarnos cara a cara, aunque sea vía mascarilla. Y sí que me gustaría... Es que mientras hablan, después de que hable Lorenzo es muy complicado coger el hilo, pero porque he ido cambiando a medida de que lo escucho, porque siempre aprendes. Y sí me gustaría hacer un poco una reflexión, es decir, la pandemia de la COVID a nosotros nos ha servido para ver que los problemas que teníamos se han agudizado. Pero son problemas que ya veníamos arrastrando muchos de ellos. Y en materia de migración, de gestión migratoria, de gestión de políticas de inclusión e integración de las personas migrantes, los llevamos ya en el paquete. Yo voy a intentar explicar qué creo que son los problemas que arrastramos, que aunque parece que doy mucha vuelta, es que esto acaba afectando en cómo vivimos en nuestro día a día, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, entre todas las personas que conformamos nuestras sociedades. Y una de las primeras cosas, yo lo voy a poner en ejemplos europeos, pero es que estoy segura que es muy fácil que lo vayáis también en España concretamente, pero en Estados Unidos o en muchos países del mundo. El 96% de la población mundial no se movió de su casa. La población que nosotros consideramos migrante internacional es un 4%. Y somos capaces de crear toda una dinámica narrativa sobre este 4% que da como un poco de asusto. Pero para ponerlo en cifras encima de la mesa, 96% de la población mundial vive en el país en el que ha nacido. Y eso creo que es un elemento que nos tendría que hacer pensar. Cuando hablamos de inmigración, en general, en nuestras cabezas, estamos construyendo un imaginario basado en la crisis. Esto no es gratuito, esto no pasaba antes. Esto es una cosa que estamos creando en los últimos años cada vez de manera más consciente. Si hacéis un resumen de las declaraciones en el marco de la Unión Europea, cuando se empezó a hablar de inmigración en el 1999, que por cierto empezamos a hablar de inmigración en el marco europeo hace ya 21 años, la palabra crisis no salía. Había un tono utilitario de la inmigración, ¿no? Vendrán, nos ayudarán a pagar las pensiones, trabajarán en aquello que necesitemos, pero no había este discurso de crisis. Si tú lees los últimos documentos, la palabra crisis sale permanentemente. Y esto ha calado en el imaginario colectivo. Y esto impacta en el día a día.
Todo lo que ahora os estoy diciendo, esto yo siempre digo, seguimos a Lakoff, los framings, los marcos mentales que nosotros construimos tienen impactos en cómo reaccionamos. Nosotros no solo vemos la inmigración como una cuestión de crisis, sino que además entendemos que hablamos mucho de inmigración como si fuera un tema en el que todos podemos tener una opinión y hablamos muy poco de políticas de inmigración. Y esto es un punto importante, porque la opinión que todos podamos tener de la inmigración está bien, es una opinión válida, cada uno tendrá las suyas, cada uno sabrá los límites, pero en lo que como sociedad nos parece a mí que tendríamos que poner énfasis es en cómo lo gestionamos, en qué política pública hacemos, de tal manera que podamos garantizar lo que en sociedades democráticas sería el objetivo, que es una movilidad con derechos y una incorporación, inclusión de las personas que han nacido fuera también en igualdad de condiciones. Esto sería en el marco tal. Esto no es lo que estamos hablando. Estamos hablando en un marco en el que parece una, perdón la grosería, pero parecen conversaciones de bar. ¿Qué te parece a ti? A mí me parece bien y a mí me parece mal. Y es, bueno, en fin, un poco más de nivel a la hora de gestionar lo público, porque esto es el compromiso de cómo nos construimos como sociedad, porque en realidad las políticas de inmigración no son más que un ejemplo de lo que somos como sociedad. Por lo tanto, yo creo que aquí no hablamos de inmigración y no hablamos de políticas de inmigración, hablamos de inmigración desde una perspectiva de crisis y buscamos respuestas securitarias a esta situación de crisis. Y esto, les pongo un ejemplo sencillo. En la aprobación del nuevo pacto de inmigración y asilo, que se podía hablar mucho y largo y tendido del mismo, hablan de inmigración y asilo. Uno entiende que si hablan de inmigración y asilo serán las grandes líneas en materia de inmigración y asilo. Y cuando se presenta el pacto, la comisaria Johansson dice a la prensa que está allí: es que vosotros habláis de inmigración como si fuera un tema de crisis. El año pasado, refiriéndose al 2019, habían entrado en la Unión Europea, se habían dado 3 millones de primeros permisos iniciales de personas que habían entrado en territorio de la Unión Europea y se les había concedido el primer permiso de residencia y trabajo. Y dijo, y solo hubo 144.000 intentos de entrada irregular. Y les dijo a la prensa, y vosotros solo prestáis atención a esta parte. Y luego nos presenta un pacto que básicamente se centra en esa parte. Es decir, la propia contradicción de la Unión Europea en este sentido, en su discurso. Es decir, es capaz de decirte la inmigración no es crisis, la inmigración no es problema, pero te voy a presentar un pacto de inmigración y asilo que básicamente habla de control de fronteras. Control de fronteras exteriores marítimas, por cierto, que además ya es, y no quiero entrar ya en eso, pero es rizar el rizo, porque todos los estudios nos demuestran que en la Unión Europea el problema de la irregularidad no es una cuestión de entrada irregular y menos una cuestión de entrada irregular por fronteras marítimas, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hablar, pero quiero decir que distorsionamos hasta tal punto que no hablamos en ningún caso de lo que tendríamos que estar hablando. Y luego nos sorprende, y esto ya lo dejaré porque Sebastián entrará en ello, pero luego nos sorprende que hayan crecido los discursos populistas y nativistas. Cuando tú tienes todo este escenario, lo que es extraño es que no crezcan. Y esto es un escenario en el que nosotros como ciudadanía teníamos que ser conscientes que lo estamos también tolerando y permitiendo. Yo no sé si os acordáis cuando en el 2000 Haydn se presentó a las elecciones austríacas y por una cambalache tuvo que dar apoyo o sea, no ganó, pero tuvo que dar apoyo al Partido Demócrata Cristiano. Y la Comisión Europea envió una carta diciendo no nos gustan estos partidos que vulneran los principios de la Unión y que forman parte de gobiernos de la Unión. 2000. Estamos en el 2021. Hemos visto en los últimos años cómo partidos xenófobos y populistas han llegado a la mayoría de los países europeos. Hemos visto esta última semana cómo un partido socialdemócrata en el gobierno en Dinamarca hace una acción contra el derecho de asilo que roza y vulnera la legalidad internacional. Sí, todo este es el conjunto en el que estamos últimamente hablando de políticas de... Bueno, no, cuando hablamos de inmigración, pero en el que tendríamos que intentar hablar de políticas de inmigración e inclusión. Claro, entonces la cuestión es, ¿cómo esto lo bajamos en el día a día? ¿Cómo trabajamos esto en nuestras ciudades? ¿Cómo trabajamos esto en nuestros barrios? ¿Cómo podemos trabajar en la lógica de la convivencia si este es el run-run que nos acompaña? Pues no es fácil. No es fácil. Y yo creo que, por ejemplo, Lorenzo lo ha dicho, un instrumento puede ser el pacto. El pacto puede ser un paraguas que en este sentido ayude. Yo en los últimos años estoy trabajando mucho con el mundo local,
viendo cómo funciona la cosa. Cuando digo el mundo local es el ayuntamiento, pero también es la asociación del barrio, porque al final es el mundo local la realidad. Y yo creo que en el cruce, digamos, desde lo supranacional a lo que viene del bottom-up, de abajo, es donde vamos a intentar hacer una pinza para intentar normalizar. Porque al final a las personas lo que les interesa es vivir en entornos seguros, para ellos y para los suyos. Es una situación de vivir con mejor tranquilidad. Y aquí es donde las políticas de integración tendrían que jugar un papel de acompañamiento a esas personas recién llegadas para que se incorporen lo antes posible en la sociedad, pero no solo para ellas, para la propia sociedad. Hay una... y esto voy bajando un poco, voy aterrizando porque si no me pierdo. Hay una lógica cuando hablas de integración en el ámbito de la Unión Europea que dice que la integración es bidireccional. Es decir, es un proceso en el que las personas que llegan se adaptan a la nueva realidad, pero que la nueva realidad a la que llegan también se transforma y cambia porque aprovecha toda la riqueza, la variedad, la diversidad que aportan estas nuevas personas. ¿Cuántos de vosotros y vosotras creéis que cuando hablan de políticas de integración en los medios y tal, la gente, la ciudadanía en general, se siente interpelada? No, entienden que es la política para los otros. Y entonces, sin quererlo, vuelves a marcar la idea de unos y otros. Y eso ya quiere decir que el framing, de nuevo, lo tenemos mal estructurado. Entonces, ¿por qué digo lo del mundo local? Porque en el mundo local es más fácil decir, mira, a mí lo que me interesa es que mi barrio, mi ciudad, funcione lo mejor organizadamente posible. Y aquí nos encontramos todos y todas, cada uno con sus circunstancias y cada uno con sus realidades. ¿Que hay que atender? Sí, pero poniendo siempre en suma lo que compartimos antes de lo que nos diferencia. Porque ¿qué nos pasa también a veces con esto de la inmigración? Un objetivo de las sociedades democráticas es evitar las desigualdades y luchar contra las discriminaciones, por lo tanto, luchar contra el racismo, la xenofobia. Por cierto, palabras que antes salían en los discursos de la Unión Europea y ahora ya no salen. La lucha contra ahora es contra la inmigración irregular, ya no se lucha contra el racismo y la xenofobia. Cierro el paréntesis. La cosa es, nosotros tenemos que asumir que las personas, con sus múltiples identidades, conforman un espacio en que las sociedades democráticas hemos de saber encontrar los puntos de equilibrio manteniendo unos marcos reglados, que son normativos, que cumplimos. Cuando los Estados empiezan a saltárselos, es más difícil pedirle a la ciudadanía que no lo haga. Pero ¿por qué digo esto? Porque en realidad el origen sería una casuística que no tendríamos por qué convertir en discriminación, que no tendríamos por qué convertir en desigualdad, a no ser que busquemos objetivamente hacerlo, o deberíamos luchar, digamos, para decirlo al revés, para evitar que esta diferencia se convierta en una desigualdad permanente. Y en eso no siempre lo estamos haciendo. Y no solo no lo estamos haciendo, sino que a veces, y ahora siempre me sale mal decirlo, pero a veces tenemos tendencia a poner el nombre de problema migratorio a cosas que tienen que ver con otras realidades. Es decir, a veces yo digo que hay que desinmigrantizar algunas cuestiones porque no tienen que ver con el origen nacional de las personas. Tiene que ver con seguramente su condición socioeconómica. Por vulnerabilidades económicas se explican muchas más cosas a veces que por el origen nacional. Ahora, nos hace o nos parece más fácil centrarnos en el origen nacional porque además es una excusa para no responder otras cosas que, como ha dicho Lorenzo, son grandes pactos sociales que no tienen que ver no solo con la inmigración, sino que tienen que ver con toda la ciudadanía. Y yo creo que aquí es la trampa que tenemos últimamente, que es que estamos distorsionando tanto de lo que queremos hablar que al final la sensación que una tiene es que en realidad no queremos hablar de estos temas, que es mucho más fácil utilizar siempre la excusa del chivo expiatorio, del otro que llega, del otro que viene, del que no te da, para no afrontar problemas serios de construcción social, de un estado de bienestar democrático en el siglo XXI, que claramente no puede ser el mismo que era en el siglo XIX. O sea que tendremos que repensar muchas veces el framing, el marco de referencia, tenemos que repensar los recursos y las políticas y seguramente, y como también decía, los actores. Porque nos hemos acostumbrado también, y esto se ve mucho en la gestión de las políticas, sobre todo de integración, a trabajar con los de siempre, con las mismas entidades, con las mismas portavoces de agrupaciones, con los mismos perfiles,
Y si estamos diciendo que la integración es una cosa de todos, tenemos que incorporar muchísimas más voces, muchas más voces más plurales, muchas más voces muy distintas, lo que yo llamo siempre salir del entorno de los sospechosos habituales. Ir a buscar a las personas, no esperar siempre que las personas vengan. Todo esto, que es mucho más fácil de explicar que de hacer, implica un trabajo de picar piedra y de compromiso muy complicado. Y yo tengo que decir que por la experiencia que he vivido hay muchos intentos en muchas ciudades del marco europeo para trabajar y avanzar en eso. Yo participo en un proyecto del Consejo de Europa, que es decir, que vamos un poco más allá de la Unión Europea, de Intercultural Cities, ciudades interculturales, que ahora te propondré una cosa, Lorenzo, en el que precisamente trabajamos con las ciudades para intentar buscar estos elementos. Y lo que le quería decir a Lorenzo es que yo cuando he oído lo del Pacto Nacional, que me ha parecido una grandísima idea, porque necesitamos, sobre todo, necesitamos también construir narrativa en positivo, narrativa que contraponga lo que decía. Yo me quedaría con el título de Un pacto para la ciudadanía intercultural, porque como nosotros, en el marco del Consejo, entendemos la interculturalidad, me sirve para recoger las cosas que decía clarísimamente Lorenzo, porque la interculturalidad la basamos en 3 principios de trabajo claves. La igualdad de derechos, deberes y oportunidades, por lo tanto hablamos de igualdad, hablamos de equidad. El reconocimiento y la visibilización de la diversidad, es decir, somos personas diversas, tenemos cantidad de cosas que son diversas. Y, con perdón, ¿la inmigración nos ha traído diversidad? Sí, pero había mucha diversidad que ya teníamos antes y que tampoco teníamos bien reflejada, bien reconocida o bien protegida. Es decir, en las sociedades en las que vivimos sabemos que hay muchos grupos que han tenido que avanzar y recuperar sus derechos a costas de batallas que no han luchado solo ellos, faltaría más, sino que ha sido una batalla de toda la sociedad para incorporar la diversidad sexual, de orientación, las personas que tienen disfuncionalidades, toda una suma de ventajas que nos convierten en ciudadanos diversos, y este es el tipo de diversidad que hay que poner encima de la mesa. Y luego, la parte que me parece más interesante, porque digamos que las otras pueden venir de modelos antiguos o tradicionales de integración, pero esta es más novedosa, que es la interacción. Encontrar espacios de encuentro. Cuando la gente se encuentra, la mitad de los estereotipos, la mitad de los prejuicios se van deshaciendo. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer todos y todas, pero en el que también está bien que la administración pública, entendiendo que la cohesión social es un reto público, también participe, también innove y también busque. No sola, claramente, no estoy diciendo que sea una cosa que tiene que hacer solo la administración, pero que también tiene que ser capaz de salir a buscar espacios, de pensar y repensar el espacio público, de pensar y repensar las bibliotecas, de pensar y repensar los mercados, de pensar en lo que compartimos de tal manera que favorezca que las personas se encuentren, que las personas se comuniquen, que las personas participen de construir un espacio, un entorno que sea más seguro, más agradable, más mejor. Había un eslogan que tuvo durante un gran tiempo, yo diría ahora que era Oslo, pero espero, en fin, que era que la ciudad sea fácil para todos. Y fácil me parece una buena palabra. Porque fácil quiere decir fácil para cualquier persona, fácil, tranquilo, easy, relajado, para cualquier situación, para cualquier momento, para cualquier uso que tú quieras hacer del espacio público, que no te sientas señalado, que no te sientas perseguida, que no te sientas molestada. Todos estos elementos que hacen que la convivencia sea el tema. Y por eso digo que cuando acabamos hablando de inclusión social de las personas migrantes, yo en realidad quiero hablar de la sociedad que somos, y cómo nos construimos todas y todas para que cada uno con sus especificidades no tengamos problemas para tener esta plena autonomía y podamos luchar contra las desigualdades y las discriminaciones. Y esto lo tenemos que hacer porque ya antes de la pandemia íbamos mal, después de la pandemia vamos peor, porque las desigualdades se han incrementado y porque no estamos pensando en políticas públicas adaptadas a esta situación. Yo también lo entiendo, estamos todos aprendiendo a lo que quiere decir esto, pero yo sigo viendo muchos comportamientos que me recuerdan al mundo prepandemia, cuando no entendíamos, o igual no todo el mundo entendía de la misma manera, que la solidaridad va más allá
de ser agradable con tus vecinos y vecinas, sino que tiene que ver, entre otras cosas, en cómo se reparten las vacunas en el mundo. Es decir, esta mirada también global. Tengo la sensación que me estoy perdiendo, que puedo empezar ya a divagar a lo loco, con lo cual voy a parar aquí para dejarle espacio a Sebastián, solo diciendo que la integración, la inclusión social de las personas migrantes es el mismo reto que tiene que ser la cohesión social de cualquier ciudad, de cualquier sociedad. Que la inmigración no es un problema, pero lo que sí es un problema es la construcción de espacios de desigualdad, la construcción de espacios de naturalidad y normalización de los discursos del odio y la construcción, digamos, de espacios de falta de respeto a lo que, en mi opinión, es un marco que no deberíamos perder, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo añado como cuña porque con que nos estamos cargando el derecho de asilo, atención a lo que viene, que nos vayamos cargando después. Y aquí ya sí que paro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el último en hablar, lo bueno que tiene es que puede responder a lo que han dicho antes, pero también te vamos a hacer una pregunta. En el 2015, Sebastián Rinken escribió un artículo que se preguntaba ¿en qué es España excepcional? Y hablaba de la actitud relativamente positiva hacia la inmigración que había en España frente a otros países europeos en un contexto de crisis. La pregunta obligada casi es ¿qué ha cambiado desde entonces y si en el contexto de esta nueva crisis España sigue siendo excepcional o ha habido cambios? Pues intentaré contestar. Cuando antes me informé sobre el horario de cierre del centro, estaba un poco preocupado porque conociendo a Lorenzo y a Gemma y el uso profuso y hábil que hacen del uso de la palabra, pues evidentemente sabía que mi tiempo, si nos hubieran echado a las 8 en punto, pues habría sido escueto. Gracias a la organización, gracias a Jorge por la invitación. Y prescindir igual que Gemma de los PowerPoint, de las diapositivas, porque yo también disfruto como un niño de un espacio presencial de debate. Tenemos que celebrarlo entre todos, que esto vuelva a ser posible. La verdad que me ilusiona. Bien, entonces voy a desplazar ligeramente el enfoque. Voy a hablar de las actitudes. Ya tanto Lorenzo como Gemma han enfatizado su importancia en el contexto de ese tema amplio de la inclusión, porque sin actitudes razonablemente favorables, benévolas, comprensivas, tolerantes, es muy difícil que personas nacidas en otros países puedan integrarse en una sociedad acogida. Voy a intentar reunir algunos elementos de diagnóstico de la excepcionalidad española y después voy a ver los cambios recientes si los hubiera. Ahora, para llegar a un diagnóstico, yo creo que es fundamental, será una deformación profesional mía, pues ir por partes. Cuando hablamos de actitudes ante la migración y los inmigrantes, pues yo creo que es importantísimo ser conscientes de que es un ámbito polifacético de posturas muy diversas potencialmente. Son por lo menos 3 los grandes bloques actitudinales a los que nos vamos refiriendo. Las percepciones de impacto, las preferencias de políticas migratorias y las actitudes hacia las personas inmigradas. Pero a su vez, cada una de ellas pues se ramifican en unas cuantas cuestiones que a su vez no tienen por qué coincidir en su valoración por parte de los ciudadanos. No es lo mismo opinar sobre el impacto en materia cultural que sobre el impacto en materia de mercado laboral o de acceso a recursos públicos. Como no es lo mismo, por ejemplo, tener una preferencia de política migratoria, regulación de flujos o de dotación de derechos sociales de personas inmigradas. Como no es lo mismo opinar sobre la simpatía o antipatía, en su caso, que puede suscitar un determinado grupo de inmigrantes, que sobre los migrantes en general, o clasificar a los migrantes en función de su procedencia versus su nivel educativo. Allí hay un mundo. Por tanto, yo personalmente creo que cuando vamos analizando esas actitudes, es preferible decir exactamente de qué estamos hablando. O sea, no meterlo todo en el mismo saco. Hay quien mete todo en el mismo saco,
mezcla y después saca una escala de la tolerancia o intolerancia. Esto se puede hacer y ciertamente en muchos casos pues, habrá un anclaje de todo ese abanico de posicionamientos en una postura pues, firme o bien en contra, o bien a favor, o bien neutra. O sea, que pueden estar relacionados, asociados esos posicionamientos en distintas cuestiones. Pero el riesgo que corremos si lo metemos todo en el mismo saco es que perdemos matices, como por ejemplo el de la xenofobia gratuita, el rechazo intolerable, ilegítimo por definición, por un lado, versus pues, discrepancias sobre políticas que pueden ser opinales. O sea, nos podemos cargar el debate migratorio, el debate sobre cómo llevarlo, porque si ya todo aquel que dice que no está incondicionalmente a favor corre el riesgo de que se le etiquete como racista más o menos velado, pues estamos listos, es que no vamos a tener un debate. Y eso creo que hay que tener en cuenta. En fin, en el ecosistema pro inmigración, pues claro, hay cierto tono, hay ciertas, en fin, posturas que se dan por sentadas. Pero si yo soy camarero y veo que entra un inmigrante que cobra la mitad y a mí me echan, yo le voy a decir que es un racista, pues yo personalmente creo que no. Por tanto, yo recomiendo ir por partes. Y si lo hacemos, vemos precisamente la excepcionalidad del caso español, porque España es excepcional ya en cuanto a su historia migratoria, siendo un país que ha tenido una tasa de inmigración extraordinariamente elevada. Yo trabajo mucho con datos, pero quizás por eso mismo me cuesta recordarlos. Pero hay fórmulas sencillas para, en fin, visualizar la situación tan excepcional en el panorama migratorio internacional de España. 1-10-10. En solo una década, sobre cada habitante que estaba en España residente, pues llegaron, sobre cada 10 habitantes, llegó uno nuevo. O sea, un inmigrante por cada 10 habitantes en solo una década. Es una tasa neta de inmigración, francamente, de récord mundial. Claro, en el conjunto del globo, el 4%, pero en España hemos llegado al 10% en una década de nuevas llegadas. Es mucho. Ahora, eso fue durante la gran bonanza, se percibió también como parte y motor también, vector de la bonanza, lo cual ayudó mucho a que se aceptara a grandes rasgos, pero después llegó, como sabemos, el hundimiento del mercado laboral. Ese auge migratorio dio paso de forma muy brusca, como todos recordaremos, a un hundimiento del mercado laboral también de récord, del libro de récords. 1,55 es mi fórmula. En 5 años se perdió 1 de cada 5 empleos, de todos los empleos, que se dice pronto. Y aún así, en España, durante toda esa crisis, la que se suponía ser la gran crisis del siglo, ahora tenemos otra, las pautas que antes se habían dicho, analizado y constatado de la opinión pública, pues se mantuvieron en lo esencial. ¿Y qué es para mí lo esencial? No hubo un aumento de animosidad gratuita o odio fácil hacia los inmigrantes. No hubo, incluso hubo un declive de ese tipo de posicionamientos, o sea, rechazo hacia los que han venido de fuera. Eso no se ha dado en España, mientras en otros países del entorno los discursos del odio pues, han proliferado en ese periodo. En cambio, sí que hubo pues, empeoramientos en determinadas cuestiones, por ejemplo, en lo que a la percepción del impacto se refiere. Y allí creo que es bueno estar atentos y escuchar. Por ejemplo, en 2014... más de 1/3 de los españoles dicen en una encuesta de la encuesta social europea que creen que el gobierno trata a quienes han venido de fuera recientemente mejor o incluso mucho mejor que las personas que han nacido en España. Eso en jerga técnica lo llamamos agravio comparativo. Y tenemos evidencia de ese tipo de percepciones
también en investigaciones cualitativas, pues muy profusa. La gente se siente ninguneada, se siente discriminada, los propios nativos, y dicen que los inmigrantes tienen privilegios. O sea, reclaman la igualdad, siendo ellos los autóctonos, y creen que los privilegiados son los inmigrantes. Yo creo que es bueno tomar buena nota. Ahora bien, ya digo, para mi gusto, allí el etiquetaje fácil no debería de operar, y habría que pensar en cómo se pueden producir ese tipo de percepciones y qué hay que hacer para prevenirlas. Bien, entonces decía, la desconexión entre un deterioro, digamos, de algunas percepciones de impacto, lógicamente durante la gran crisis del mercado laboral español, la que antes había sido la filosofía, digamos, básica de la aceptación, creo que hay que decirlo en España, la gran capacidad de la mano de obra inmigrante para insertarse en el mercado laboral, pues claro, con el nivel de paro que había en 2012, 2013, la necesidad de que se vinieran para trabajar pues no era tan obvia para muchos ciudadanos. Pero vamos, de allí a pensar que se habían vuelto xenófobos, el diagnóstico mío es que eso no ocurrió. También, como aludía Gemma, a las distancias cortas, claro, muchos españoles tienen amistades estrechas con personas que han venido de fuera. Y curiosamente son más los de clase baja que tienen amistades, quizá porque trabajan juntos, que los de formación universitaria. Bien, pasamos ahora entonces a los cambios, a la siguiente gran crisis. El principal cambio va por el lado de la oferta de discursos y no por el lado de la demanda de discursos del odio. Ese es mi diagnóstico y lo tengo bastante claro. Hay que decir que información sobre la evolución de las actitudes, información rigurosa y reciente, hay bien poca. Hay bien poca. Ahora, he tenido el privilegio de gestionar una encuesta en otoño del 2020, que algún elemento de juicio adicional a lo que se ve por ahí publicado sí que me lo aporta. Y, en fin, ahora voy a dar algún dato de esta encuesta. Por lo demás, la gran encuesta habitual que hacía cada año el Obraxe, hace 4 años que no se realiza, la última edición de la encuesta social europea, que es buena metodológicamente, pero solo tiene 4 indicadores sobre migraciones, pues también resale a finales de 2019 para España. Entonces, las habituales fuentes son bastante escuetas. Si vemos entonces esos datos de finales de 2020, lo que vemos fundamentalmente es que las pautas acostumbradas, digamos, de excepcionalidad española se han mantenido. Seguimos viendo valores de aceptación y de tolerancia superiores a la media europea en indicadores comparables. Vemos en algunos indicadores un deterioro, sobre todo en lo que es percepción de determinados ámbitos de impacto. De los recursos públicos ha empeorado todavía más. Ahora son casi la mitad de los encuestados quienes dicen que se trata mejor a los que han venido de fuera, lo cual a mí me parece bastante significativo y preocupante a la vez. Pero otros indicadores mejoran. Por ejemplo, la percepción del impacto de la migración sobre el mercado laboral ha vuelto a una visión, digamos, más funcionalista y una clarísima idea de que el mercado laboral español está tan segmentado que no hay competencia. O sea, la mayoría de la población, incluso de la población con ideología de derechas, tiene bien claro que no quitan el trabajo a los españoles. Y creo que es un punto también a remarcar. En cambio, la antipatía declarada, las actitudes, digamos, de rechazo y de corte de manga, pues siguen siendo muy minoritarios. Se pueden cifrar más o menos en una octava parte más o menos de la población. No van más allá. La legislación española en materia de regulación e integración es percibida por 1/3 de los españoles como demasiado tolerante. Eso también quizá deberíamos
considerarlo como un hecho relevante. Hay una amplia percepción de que la legislación no es la apropiada, que peca por el lado de la generosidad. Ahora bien, decía que si por el lado de las actitudes, hasta donde podamos medirlas, no hay mucha novedad, sí la hay en el ámbito de la oferta de discursos. Como es sabido, desde finales de 2018 se ha roto otra excepcionalidad española, y que era la ausencia de una formación populista de derecha radical en el panorama del sistema político español. En otros muchos países europeos este tipo de formaciones ya se habían asentado. España era uno de los pocos países, junto a Portugal y Irlanda básicamente, que carecían, digamos, de ese ingrediente en sus sistemas de partidos, y de golpe, de forma muy rápida, se ha llegado a conseguir irrumpir Vox en el panorama de partidos español. No soy el único, yo creo que hay consenso entre los académicos y los analistas del tema en atribuir este éxito no ya al tema inmigratorio, sino a la crisis catalana, ¿no? Ahora, ha habido demanda en una parte de la ciudadanía de posturas más desfavorables, incluso xenófobas en materia migratoria. Pues sí, pero no fue determinante para que Vox consiguiera entrar en los parlamentos. Dicho esto, una vez que están, y ya están, pues lógicamente la sala de prensa del Parlamento, la presencia misma institucional, le da una tribuna, digamos, para, en fin, difundir un tipo de discursos que hasta ese momento no tenían un impacto mediático en España claro e importante. Y de allí, pues, pueden explicarse algunos de los resultados de esa encuesta que decía de finales de 2020, porque ya recoge, claro, se solapa el impacto de la crisis de COVID con el rodaje ya de la máquina publicitaria de Vox en materia, entre otras, migratoria. Lo que sí vemos muy claramente es una polarización creciente. Es decir, las posturas en materia migratoria cada vez más se ven ancladas por la ideología política del interpelado, del encuestado. Y es un diagnóstico con los datos que manejamos inapelable, ha quedado clarísimo. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de allí? Pues yo creo realmente, dado el oportunismo, aprovechando crisis como la de la valla de Ceuta, y considerando también el afán por provocar deliberadamente el tema de los MENA, por ejemplo, fue una provocación, a mi juicio, calculada, obviamente. Pues mi impresión es que son cálculos por parte de los dirigentes de la formación Vox que juegan a largo plazo. Es como un diseño, en fin, ideado para erosionar poquito a poco al adversario. Porque ¿qué haces cuando plantean ese tipo de discursos? ¿Qué haces, me refiero, cuando discrepas de ese planteamiento? Entras en el debate, entonces muchos van a pensar que te marcan la agenda. Te desmarcas diciendo que aquí está todo bien y no hay por qué debatir sobre la política migratoria, porque cuanto más abierta la frontera, mejor. Y te pones, digamos, camino de monte en sentido políticamente correcto pro migración, pues claro, para una parte de la ciudadanía quizás acabes defendiendo posturas cada vez más alejadas de su percepción de la realidad, cada vez más artificiales. Entonces, como es un goteo, poquito a poco, yo creo que allí tenemos un problema, digamos, de estrategia de comunicación. Ahora, también creo que es fundamental tener bien claro que esta es la estrategia de la dirección del partido, Vox.
y no tiene por qué ser también la idea que compartan los votantes. Vox ha llegado al panorama político español como un partido de protesta, cuando otros partidos de protesta en años anteriores habían ya quemado su cartucho, ya no eran los defensores creíbles del hartazgo y del enfado ciudadano. Ahora, toma el relevo Vox. Claro, a Vox le interesa fidelizar a ese electorado y atraerlos cada vez más a sus posicionamientos también en materia migratoria. Pero hay que tener cuidado. Desde mi punto de vista sería un error de bulto etiquetar de cajón a todos los votantes de Vox como xenófobos. Y entre otros motivos, porque manejamos datos donde, por ejemplo, preguntados en qué lugar quieren vivir, una proporción más elevada que la de otras orientaciones políticas, dice en un lugar donde no hay migrantes. Son más. Pero no son ni mucho menos la mayoría. La mayoría dicen que les da igual, cuando podrían perfectamente haber dicho que ninguno. O sea, que hay que tener cuidado con esa cosa. Bueno, voy a concluir entonces. Yo creo que sí, de momento, España sigue siendo excepcional en lo que es la actitud, digamos, baseline, la de fondo de la población. Incluso creo que a muchos le puede parecer precisamente que Vox está intentando fastidiar, que están intentando meter el palo en la rueda con un tema que tampoco es para tanto. Mi impresión es que en general los populistas de derechas no han tenido buena crisis COVID. La COVID no les va a los populistas de derechas. Su gestión de la COVID ha sido tremendísimamente pésima y mucha gente lo ha percibido así. Entonces, mi impresión es que, en fin, bien por el desplazamiento de las prioridades, bien por la evidencia de que en este mundo global necesitamos colaborar y coordinarnos y buscar soluciones globales, y bien por esa ya muy manifiesta ineptitud de los populistas a la hora de gestionar un problema sanitario de dimensiones históricas, pues en principio creo que no les ha dado muchas alegrías. Y por tanto, yo en principio confiaría que la excepcionalidad española va a sobrevivir bien intacta también a la crisis de COVID. Bueno, aquí lo dejo porque hemos venido a debatir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se han tocado distintos temas, todos ellos muy sugerentes y que creo que darían para debatir largo y tendido o para plantear distintas preguntas. Sin embargo, y dado que estamos sobre la hora prevista para el cierre, pero aún así creo que vamos a tener unos minutos, quería dar la palabra a la sala por si hubiera alguna intervención, alguna pregunta o quisierais hacer algún comentario al respecto de lo que se ha dicho en estos momentos. No sé si hay alguna pregunta. Retomo un poco la pregunta para que se escuche, para que la pueda escuchar también Lorenzo y para que se escuche si se ven en vídeo. Preguntaban un poco por esta pérdida del discurso sobre la xenofobia en el ámbito europeo y cómo, bueno, pues sí que se están haciendo o hay algunos otros trabajos que se están haciendo más allá del ámbito político. Y preguntaba también el trabajo que están haciendo, entiendo que desde el trabajo más concreto que están realizando desde InStrategis, entiendo. A ver, me sitúo un momento porque yo a veces voy muy rápido cuando, sobre todo, veo que Sebastián tiene que hablar y no quiero robarle tiempo. Yo no he dicho, aunque, a ver, la Unión Europea está obligada a hablar de lucha contra la discriminación y respeto a los derechos porque forma parte de los principios básicos. Yo me refería en que en los textos, lo que llamamos los textos de la Agenda de Inmigración y Asilo, que serían desde Tampere hasta el nuevo Pacto de Inmigración y Asilo, sí que es interesante solo en estos textos ver cómo se pierde la idea de lucha contra el racismo y la xenofobia.
Nosotros tenemos la FRA, la Agencia Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que trabaja básicamente para mirar esto y hace muchísimo trabajo. Tenemos el plan de inclusión que ha salido, tenemos todas las directivas y las normativas de lucha contra el trato discriminatorio y todo. No me estaba refiriendo a que no tengamos instrumentos europeos, me refería a que en este que he intentado yo dibujar de un contexto en el que perdemos algunas señales, no solo se trata de lo que decimos, es decir, todo el rato control de fronteras, sino también de lo que vamos dejando de decir. Y en esos textos, y en eso quería constreñirme, ya se deja de hablar de lucha contra el racismo y la xenofobia. Y a eso me refería, un poco para haceros el dibujo de lo que yo considero que es un escenario que se va perdiendo, pero para nada estoy diciendo que no se esté haciendo otras cosas, ¿vale? Es decir, que en este sentido totalmente de acuerdo. Y lo otro, yo es que si ahora nos sentamos y te explico lo que hacen la mitad de las ciudades europeas en temas de inclusión, yo creo que me echan. Entonces yo creo que luego si quieres te comento, te doy el enlace y todo, pero la idea es entender que la diversidad y, por lo tanto, su gestión es transversal, que no es una cosa que afecte al Departamento de Asuntos Sociales de un ayuntamiento, sino que es una cosa que afecta desde economía hasta urbanismo, pasando por cultura también, pero también por la policía, pero también por tal, y entonces empezar a pensar cómo construimos una ciudad que no deje a nadie atrás. Y es mucho más fácil de decir que de hacer, pero en eso está mucha gente intentando ir avanzando poco a poco. Y a mí, si me dejáis decir una cosa. Sí, por supuesto, Lorenzo. No sabía de dónde venía esa voz. Estaba buscando en la sala. La distancia hace... No sé. No, solo una cosa sobre el primer aspecto. Por confirmar algo que decía Gemma. Fíjense el contraste que hay, porque Gemma recordaba cuando Haider saca un resultado relevante, la extrema derecha austríaca de Haider saca un resultado relevante el año 2000. ¿Cuál es la respuesta europea? La respuesta europea fue inmediatamente aprobar la Directiva 2043 de lucha contra la discriminación por origen racial o étnico. Una directiva que hoy no se aprobaría en la Unión Europea. Eso, si entra hoy en la mesa del Consejo, no se aprueba en la Unión Europea. Y eso se aprobó el año 2000. Y este es el cambio de aquella Europa del año 2000 a luego, unos años después, cuando se aprueba la directiva mal llamada del retorno, aquella directiva que algunos calificamos de directiva de la vergüenza, y ahí se entra en un proceso de deslizamiento en Europa que nos ha llevado donde estamos en esta situación. Es solo por confirmar este argumento que decía Gemma. Claro que la directiva 2043 sigue vigente y es una directiva importante, pero no es la prioridad política de la Unión Europea. Lo fue el año 2000, lo fue durante un tiempo, pero esto, la Unión Europea sigue sus rutinas y sigue a los estados preguntando sobre esta cuestión, pero esta no es la clave, y menos en los temas migratorios, ¿no? Solo por darle fuerza al argumento de Gemma. Preguntan por qué. Mira, es que solo para añadir una cosa, porque yo creo que nos pensamos que la Unión Europea se construye en un espacio aleatorio, abstracto. La Unión Europea se construye por lo que nosotros votamos en los países miembros, y eso va a un consejo y el consejo le dice, porque antes la comisión le decía al consejo, pero últimamente, sobre todo en materia de migración y asilo, es el consejo que le vuelve a decir a la comisión, y entonces hay que escuchar mucho lo que decía Sebastián de cómo van pasando estas cosas, porque son cosas que van construyendo actitudes, percepciones, decisiones vitales. En general, lo que nosotros podemos decir es que muchas personas no votan pensando en políticas de inmigración. También podríamos decir que hay muchas personas que no votan pensando en políticas en el marco de la Unión Europea. Porque a mí, yo siempre pongo el ejemplo, que la gente habla de políticas europeas en las elecciones al Parlamento Europeo, pero es cuando hay que votar también en las nacionales, cuando se tendría que hablar de políticas europeas, porque allí se tomarán muchas decisiones que irán a los consejos. Y al final no lo hacemos, es decir, que todo esto no es gratuito, lo hemos avalado todos nosotros y todas nosotras. Y parte de lo que decía Lorenzo, que es la lógica, es la mitad de las directivas que tienen que ver con vías legales para acceder a la Unión Europea, reagrupación familiar, estudios, tal, se hicieron hace casi 15 años. Lo que hemos hecho después ha sido renovar, reformar, cambiar, poner asterisco, limitar, no sé qué, pero no hemos estado pensando en otras cosas.
Porque, como decía al principio, tenemos un marco mental en el que estamos pensando en otros elementos que no son los que yo creo que deberíamos poner encima de la mesa, entre otras cosas, para responder, como decía Sebastián, a una polarización que yo creo que es falsa, de pensar que las políticas migratorias o son abiertas o son cerradas, como una polarización que en realidad yo creo que ha quedado en el imaginario colectivo, cuando es que está en el matiz donde está el espacio en el que nos movemos o nos deberíamos mover si las pensáramos, vaya. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Pues yo no voy a decir, ni creo que sea acertado decir que no hay rechazo en la sociedad española. También compartiría que para muchos españoles lo que creen ser aceptación es más una actitud condescendente a que vengan a hacer los trabajos que nosotros no queremos. O sea, la fórmula mágica, en fin, ¿cómo se hace que en muy poco tiempo una población inmigrante pasa de 1 millón a 5 y la sociedad de acogida lo sobrelleva sin más? Pues la fórmula española ha sido básicamente que hagan los trabajos que nosotros no queremos y que poco a poco pues que se incorporen. Inicialmente se daba por aceptado, se daba por notificado a todo el mundo que iban a llegar de forma irregular, no en partera, casi nadie, sino con un visado, en fin, llegando como sea, y que iban a regularizar su situación poquito a poco, la administrativa en materia de extranjería y la laboral, o sea, que acabarían cotizando. Y así fue. Entonces, en términos generales, ha sido un modelo exitoso. Lo que sí ocurre, lo que algunos podíamos soñar allá en el auge de la bonanza económica, que el siguiente gran reto iba a ser, pues, una mayor movilidad ocupacional ascendente de los inmigrantes, muchas veces pues muy bien cualificados, muy por encima de las oportunidades que les ofrecía el mercado laboral español, pues era un brindis al sol a partir de 2008. A partir de 2008 ya era sálvese quien pueda. Ahora, lo que muchos españoles creo que no lo han apreciado con mucha claridad es que no hubo un gran retorno. La población inmigrada se mantuvo. Es que para cambiarse de país hay que tener una cierta actitud. Entonces, claro, no nos venimos abajo a la primera, faltaría más. Por tanto, la operación de retorno fue publicitaria, fue una operación, digamos, de comunicación por parte del gobierno, más que una realidad demográfica. No digo que no se ha ido nadie, pero si vemos las curvas de población residente, sobre todo en función del país de nacimiento, porque los extranjeros que accedieron a la nacionalidad española por residencia, pues justamente durante la crisis aumentaron muchísimo. Por tanto, es siempre interesante no ver extranjeros, sino nacidos en el extranjero. Bueno, realmente se ha mantenido bastante estable durante la crisis, sorprendentemente estable, ha flexionado un poquito a la baja, pero no mucho, y lleva ya años creciendo otra vez a buen ritmo. Y eso no lo sabe casi nadie. O sea, en el 2019 creo que fue 500.000 el saldo inmigratorio positivo, el saldo neto, el saldo entre salidas y entradas. 500.000. Bueno, muy respetable, muy respetable. Ahora, con la COVID es distinto, pero se había vuelto a poner en marcha un mecanismo de, en fin, autorregulación de las necesidades del mercado laboral, etcétera, etcétera. Con unos ajustes normativos, pues ciertamente un poco más optimizados respecto a cuando arrancó la bonanza histórica, la época de oro. Bueno, entonces, casi mejor, según se mire, que la gente piense que la inmigración es la que se produce a palos en la valla, porque si supiera que llega 500.000 al año, pues no sé qué debate tendríamos. Bueno, estoy bromeando, pero hay mucha confusión en eso, hay mucha confusión. Puede seguir existiendo gente en España que piensa que una mayoría de los inmigrantes están aquí en situación administrativa precaria, porque esa imagen se ha perpetuado, cuando es absolutamente incierto. 2 millones tiene nacionalidad española,
Otros muchos somos migrantes internos, digamos, de la Unión Europea, con una migración, digamos, interna dentro de lo que es la Unión Europea. Y la amplísima mayoría de los denominados terceros países, los del régimen general, pues tienen una acreditación permanente de su derecho a estar aquí, con independencia de cómo evoluciona el mercado laboral. Por tanto, realmente, si pensamos en términos de integración, pues la situación administrativa realmente ha dado un salto adelante en estos últimos años, justamente de crisis, importante. Entonces, la cuestión es cómo reconocer, digamos, con el tiempo en fin, yo realmente creo que en muchos casos son inercias, es una falta de perspicacia, son como formas de ver al otro, pues, que vienen de lejos, del pasado, y que con el tiempo yo confío que si hacemos las cosas bien, que se pueden ir difuminando. Ojalá sea así. No sé, Lorenzo y Gemma, si queréis decir algo en este sentido para ir un poco cerrando. Sí, yo una cosa muy breve. Una cosa muy breve, solo también en la línea de Sebastián. Empezaré en la academia, por ejemplo, en España. Ha habido una discusión sobre si en España había habido un modelo de integración, un modelo de gestión de la inmigración o no. La mayor parte de los académicos dicen que no. No es mi caso. Yo creo que en España ha habido un modelo de gestión de la integración. Ese modelo ha sido tan eficaz que la consecuencia es lo que está explicando Sebastián, que en general la gente ha aceptado el fenómeno migratorio. Esa cosa que yo, que estoy en Estados Unidos, que se autoconsidera en el país excepcional por excelencia, me encanta recordar la línea de Sebastián, y yo también en algún trabajo escrito, esta excepcionalidad española, ¿no? Pues esta excepcionalidad española, ¿por qué se ha sentado? Por esto que ahí está explicando Sebastián. Es decir, que nosotros tenemos un volumen grande de gente nacida afuera que vive en España, y no utilizo el criterio de inmigración adrede, porque claro, ¿es Sebastián un inmigrante? Es evidente que no. Es una persona nacida fuera de España, pero que nace dentro de la Unión Europea, que tiene libertad de circulación. No debería considerarse ni siquiera el término inmigrante. En inglés deberíamos decir el Denizen, que es el no nacido dentro, pero que fue... En fin, no me voy a entretener en esto, pero este modelo tan exitoso, yo creo que una de las claves que tiene que ver con algunos discursos que hay contra la inmigración es precisamente un problema que tienen los políticos para explicar el éxito del tema de la inmigración en España. Si los políticos, incluso cuando han hecho una gestión muy positiva, han sido incapaces de explicar esto y de defenderlo en público. Hay un momento culminante en esto, que es el presidente Zapatero en la campaña para su reelección, no recuerdo ahora mismo las fechas, cuando Rajoy le pregunta, le dice, ¿qué vamos a hablar de inmigración? Y Zapatero le dice, sí, pero luego, sí, pero luego. Zapatero lo aplaza porque no quiere hablar de inmigración. Zapatero en esos momentos podía haber presumido de la gestión migratoria que se había hecho en su primer periodo. ¿Por qué no lo hace? Por este problema radical, y digo la palabra radical acentuándola, que tienen los políticos en España y en otros países, de no explicar los aspectos positivos de la inmigración y de las políticas de inmigración. Junto a esto hay un montón de cuestiones negativas que se le podrían criticar. Pero Zapatero, en su primera legislatura, tenía un enorme bagaje positivo que podía haber vendido. Digo esta expresión porque se trataba de campaña electoral. Y no lo hace. Y esto es, al final, de la inmigración. Cuando hablan los políticos, es para hablar en términos muy negativos, muy críticos, para pelearse unos con otros, para el PP tradicionalmente desde la oposición poner a parir al gobierno socialista para luego no cambiar las políticas que ha criticado tan radicalmente cuando ha llegado al gobierno. En fin, y estos son los discursos que sí que alimentan la xenofobia. En mi opinión, esto es una cosa que en la argumentación de Sebastián me parece que hay que insistir en que
la base de muchos de estos discursos de xenofobia, de unas cosas tienen raíces de competencia, de novedad, de la diferencia, de sorpresa, y todo esto es razonable, nos pasa a todos, digámoslo, a mí me pasa aquí, me pasa en otros sitios, pero sin embargo el problema más radical que yo veo es esta, no me atrevo a decir incompetencia de la política, pero esa incompetencia de los políticos o el no querer o el no saber querer explicar en términos positivos los temas de inmigración y los temas de su gestión cuando ha sido positiva. Insisto que el ejemplo de Zapatero de aquel año, que no recuerdo cuál fue, debió ser 2012 o no, 2010, o no recuerdo bien, pues me parece extraordinario, ¿no? Y me parece importante decirlo aquí. Muchas gracias. Pues con esto vamos a dar por cerrada la sesión. Nuevamente nos hemos ido un poquito por encima del tiempo marcado, pero nos dan permiso desde CaixaForum, cosa que de nuevo les agradecemos. Muchas gracias a la Fundación La Caixa por haber auspiciado esta sesión. Muchas gracias a Sebastián, a Gemma y a Lorenzo por haber estado con nosotros. Por supuesto, a todas las que habéis venido a escucharnos esta tarde, y os esperamos la semana que viene para hablar de las condiciones en los contextos de origen de la migración con Samina Iri en Bullicabunda. Muchas gracias.